Amigas, amigos, yo soy Ernesto, bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a Perfumones, y hoy os voy a hablar de los perfumes de Mr. Waldron que he sacado en distintos... Lo he sacado en distintos tops, en distintos vídeos estos temáticos que hablas, nada, un minuto de un perfume, por ejemplo, en las recomendaciones de julio y en las recomendaciones del mes de agosto. Pero me he dado cuenta que no tenía lo que era una reseña bien hecha. Una reseña completa, más o menos completa, de hablar 5 minutos o menos de cada uno de estos perfumes y explicar pues cómo lo siento, cómo me rinden, porque además también quiero hacer este vídeo un poco para contestar un poco a las inquietudes que a veces salen sobre estos perfumes, temas de rendimiento, temas de precio, y entonces pues quería hacer lo he titulado Happy o Pure de Mr. Waldron. Tampoco es que no son excluyentes ni mucho menos, ¿no? La respuesta sería fácil, los dos, ¿no? No uno u otro. Pero sí que quiero un poco compararlos y ver las diferencias, porque son perfumes parecidos y distintos, ¿no? Y un poco, pues hablar de todo esto junto. Comencemos. Sabéis que vienen en estos formatos cilíndricos los perfumes de Mr. Waldron, que son formatos de 30 mililitros y están pues cerca de los 30 euros aproximadamente. No sé, están 28, 29 euros, no recuerdo exactamente. No recuerdo porque hace un par de meses que los tengo o más, no recuerdo. Entonces, pues estamos hablando, si hablamos de precio, estamos hablando de euro por mililitro, que es uno de los temas que surgen cuando hablo de estos perfumes en los comentarios. Es uno de los temas que suele salir. Luego hablamos de esto. Vamos a empezar por Happy. Simplemente el cilindro, ya los que habéis tenido algún perfume de Mr. Waldron sabéis cómo son, y los que no habréis visto también alguna reseña, pero bueno, es un cilindro de cartón que se abre, viene muy bien protegido, dentro viene una base, como podéis apreciar, con estas virutas de papel para que esté protegido, y el frasco la verdad es que está muy bien. Además, todo esto es muy artesanal, ponen ellos las etiquetas, digamos, son perfumes, realmente perfumes muy artesanales. Este es el Happy, las concentraciones son eau de toilette, creo que lo pone aquí exactamente, son concentraciones eau de toilette, y el formato son 30 mililitros. Cuando os viene el frasco, os viene un Dican para que lo probéis, y si no os gusta, pues poder devolverlo, ¿no? Entonces, además tienen políticas de devolución, creo que bastante fácil. No he tenido nunca que devolver nada, pero bueno, por lo que tengo entendido. Muy bien, me la atomizo y vamos hablando un poquito. Los atomizadores sin ningún problema, van perfectamente. Y mirad que en los frascos pequeños suele haber a veces problemas que no suelen tener la misma calidad que en los frascos grandes, pero en este caso está muy bien. Vamos a ver, aquí nos declaran bergamota, naranja y mandarina. En la salida luego nos declara jengibre, sal marina y algas. Y en el fondo, almizcle, clambreta, salvia y notas marinas. Tú lees estas notas y te imaginas un perfume bastante marino. Advertencia, no es un perfume excesivamente marino. No es un acuadillo profundo, no es este estilo de perfume, no. Es un perfume en el que el cítrico, almizclado y un poco aromático es lo que más predomina. La salida a mí es lo que más me gusta de este perfume. La salida me encanta, porque aquí tenemos, dejo aparte un poco la bergamota, tenemos como si la naranja y la mandarina se disputasen ser la nota predominante. Hay momentos en que huelo claramente la mandarina, y hay momentos en que noto ese dulzorcito distinto que tiene la naranja. Además, muy naturales, la verdad es un aroma a mandarina y a naranja bastante naturales, no se siente sintético, se siente muy bien. Tiene ese toque chispeante que le da
que le dan el jengibre. Sabéis que soy muy pesado en esto, el combo cítrico-jengibre, que le da ese toque, para mí, al menos eso es lo que yo pienso, que le da esa efervescencia un poco distinta. Y evidentemente el perfume va evolucionando un poco hacia lo marino. Tiene sal marina, tiene notas marinas, tiene algas, pero no se nota un perfume salado, no se nota un perfume con ese aroma a algas digamos, tan conocido en otros perfumes muy, muy marinos. No, aquí le da un toque acuático, marino, suave. Seguimos sintiendo aún lo que son los cítricos, y el perfume poco a poco se va volviendo almizclado, limpio, con un fondo que resalta más el toque almizclado y un poco incluso floral. Sí que tiene unas reminiscencias marinas, sí que las tiene, pero que no invaden. No es un toque marino invasivo. Es un perfume muy fresco, que te refresca desde el principio hasta el final de la vida del perfume. Se le nota de calidad, la verdad. Es un perfume que se le nota de calidad, muy refrescante, muy ideal para el calor. En este sentido podríamos decir que es refrescante, como os decía, casual, un perfume muy casual para todas las edades y totalmente unisex. No le veo yo ninguna restricción de ningún tipo, porque además pienso que es un perfume que va a gustar a todo el mundo, es muy fácil que guste, porque son notas muy, muy gustosas, son notas muy fáciles de gustar. No tenemos nada raro, ninguna nota extraña que nos vaya. Tenemos las algas, ¿no?, que podríamos pensar que las algas pueden, pero están muy matizadas, Yo lo encuentro un perfume muy, muy, muy fácil de buscar. Los rendimientos hablaré al final, hablando de los dos perfumes al mismo tiempo. Ahora os voy a hablar del Pure, Eau de Toilette también, 30.000 litros, y los precios pues también cercanos a los 30 euros. Sacamos el frasco, que es exactamente igual. Los frascos son exactamente igual, los dos con la fajita donde pone que son Eau de Toilette, y el resto pues todo igual, los tapones, atomizadores, todo exactamente igual. Este me lo atomizo en el otro brazo. Como podéis ver, los atomizadores, pues ya os lo he dicho, sin ningún problema. Aquí las notas ya cambian bastante. Aquí tenemos hibisco, manzana y cítricos en la salida. Luego tenemos lima, azahar, flor del naranjo, azahar y bayas de enebro. Y en el fondo tenemos almizcle blanco y ámbar. La salida se siente. Ahí sentíamos naranja, mandarina. Yo aquí siento manzana. Evidentemente hay cítricos, hay notas verdes, pero siento básicamente una manzana jugosa, una manzana no estilo Y, de Yves Saint Laurent, no, completamente distinta. Es una manzana bastante sintética, muy chillona. Aquí no, aquí tenemos una manzana más discreta, pero más natural también. Y el perfume, tú miras la pirámide olfativa, y vamos a obviar la manzana. Tendríamos cítricos con hibisco, tendríamos lima, tendríamos azahar, tendríamos bayas de enebro, tendríamos almizcle blanco y ámbar. O sea, tendríamos lo que sería algo muy similar, por ejemplo, a Dior Homme Cologne, en cuanto a, básicamente, no de este estilo, una colonia clásica, lo que yo digo una colonia clásica, unos cítricos, unas flores blancas y un fondo almizclado. Y ya sabéis que este tipo de perfumes funciona siempre y gusta, y es lo mejor para el verano. Pero aquí le damos un plus con esta salida de manzana, que le da un poquito más de densidad, un poquito de cuerpo. No endulza en exceso, sí que le da un toque dulcecito a toda la vida del perfume, pero no en exceso, muy controlado. Este perfume va evolucionando, ahora sí, hacia las flores blancas, el azahar,
Pero hay una salvedad. Yo le noto como si tuviese menta. No sé, le encuentro mentolado. Muy suave, pero le encuentro un aroma mentolado. No sé si es que hay alguna nota que no esté declarada, si es distintas mezclas no lo sé, pero yo lo encuentro, este toque fresco verde un poquito mentolado. Lo siento cada vez cuando ya hace un ratito que me he puesto el perfume, lo noto. Pero bueno, y ya el último cambio, la última evolución es hacia lo limpio, hacia lo pulcro, hacia lo jabonoso, con un almizcle riquísimo, un almizcle blanco riquísimo. Tenemos el ámbar, que mantiene un poco el dulzorcito que ya viene de la manzana, le da un poquito más de cuerpo también, de cremosidad, y la verdad es que está muy bien, muy bien. También es completamente unisex, también lo veo para todas las edades. No veo perfume que sean maduros, pero tampoco veo perfumes que sean exclusivamente juveniles. Yo los veo perfumes muy llevaderos. El Pure sí que lo veo casual también, pero un poco más vestidor. Yo, si tú para ir vestido, para ir a un evento semiformal, para ir más arreglado, utilizaría antes el Pure que el Happy. Y el Happy, por ejemplo, para ir a la playa, pues utilizaría antes el Happy. Ya sabéis, pues playa y chiringuito, pues el Happy. Y para salir de tardeo, pues el Pure, por ejemplo, por poneros estos dos ejemplos. Ahora vamos a hablar de rendimientos. Es cierto que hay algunos perfumes cítricos que rinden muy bien, es cierto, pero también es cierto que cuanto más naturales son los perfumes cítricos, cuanto más notas naturales tienen y no tienen el soporte de otras notas que alarguen un poco la vida de este perfume, pues más les cuesta pues tener rendimientos largos, rendimientos potentes, como pueden tener otros perfumes más invernales. Por ejemplo, antes os he enseñado el Dior Homme Cologne. Pues este perfume a duras penas llega a las 4 horas y es un perfumón. Yo lo considero un perfumón. También, como he estado comparando mandarinas y me lo había atomizado, aquí esta mandarina es más potente, también tiene naranja sanguina. Aquí, digamos, la mandarina es un poco más notoria incluso. Este pues dura un poquito más, que también tiene un buen rendimiento, pero tampoco se pasa. Entonces vamos a hablar primero del Happy. El Happy. Y yo os voy a decir sinceramente, sin tapujos y sin historias. No tengo ningún motivo para decir algo que no haya comprobado, algo distinto de lo que haya comprobado. A mí me proyecta bien media hora. Media hora me proyecta bien. A la hora ya está, digamos, en la burbuja personal bastante cercana. Y a la tercera hora y media me pasa a ras de piel. Y a las 4 horas y media, como mucho, 4 horas, pongamos 4 horas ya, lo voy perdiendo. O sea, tiene un rendimiento que estará entre las 3 y las 4 horas, 3 horas y media, 4 horas. Si te atomizas bien, 4 horas te puede durar perfectamente. Y es el rendimiento que es muy similar, por ejemplo. Yo os diría que es un rendimiento muy similar al de Dior Homme Cologne, al menos en mí. En cuanto al Pure, este dura bastante más. Aquí tenemos una proyección, curiosamente, una proyección inicial curiosamente más controlada, no tan proyectona, no tanta proyección y estela en cuanto a distancia, pero sí en tiempo. Aquí sí que yo una hora lo noto proyectando. A partir de ahí pasa una burbuja personal más cercana, pero ahí se va aguantando. Y pasada la quinta hora ya pasa ras de piel y podríamos decir que 6 horas más o menos de rendimiento efectivo. Rendimiento efectivo que ya lo acepto. Por ejemplo, este que os decía, a mí me dure, pues quizá me dure 7 horas. O sea, también, una cosa no quita la otra, ¿no? Pero bueno,
Estos son los rendimientos que yo tengo con estos dos perfumes. El Happy, pongámosle 4 horas y el Pure 6. Este rozando las 4 horas y este superando las 6 horas. ¿Vale? Entonces, el Pure en rendimiento rinde más, tiene un poco más de densidad el perfume, digamos es menos chispeante quizá, pero me rinde un poco más. Si hablamos de cuál me gusta más, la salida me gusta más la del Happy, pero el secado me gusta más la del Pure, tal cual. Y el rendimiento me gusta más la del Pure, aunque me hubiese gustado quizá un poco más de proyección inicial. Pero bueno, esto es en cuanto a rendimiento. Precios. Vamos a ver, si hablamos de precio por mililitro, incluso esto lo hablé en un magazine e hice unos ejemplos. Evidentemente, un perfume de 30 mililitros, digamos, el tapón, el atomizador, la etiqueta, la cánula, todo esto vale lo mismo un perfume de 30 mililitros que uno de 50, que uno de 100 mililitros. Por tanto, se distorsiona bastante lo que es el precio de los frascos pequeños. Si hablamos del frasco en sí, un frasco de 60 mililitros no vale el doble. Este no vale la mitad que un frasco de 60 mililitros. O sea, no es proporcional. Entonces, siempre que comparemos, y lo podéis hacer el ejercicio, no recuerdo en qué magazine lo hice, pero comparé una serie de precios de perfumes con los frascos de 100, 50, 200, 150, y claro, y había cosas que veías, un frasco pequeño que era precio por mililitro 1,05 euro mililitro, y el frasco grande era 60 céntimos del mismo perfume. O sea, no es justo extrapolar que si esto vale 30 euros, 30 mililitros, números redondos, un frasco de 100 mililitros valga 100 euros. No es justo, ¿eh? Y si no, id a una perfumería y coged un mismo perfume, coged el de 50 y coged el de 100. Y mirad si uno vale el doble que el otro. Y veréis que no, que a veces hay 4 duros, hay a lo mejor un 20% de incremento entre uno de 50 y uno de 100. O sea, con esto quiero decir de que porque a veces me lo habéis comentado, es que por 1 euro por mililitro hay cosas mejores. Vale, acepto el razonamiento, pero buscad de ese euro por mililitro, que sea 1 euro por mililitro en un frasco de 30 mililitros. No me digáis 1 euro por mililitro en un frasco de 100 mililitros. Entonces comparemos lo que queráis. Y hagamos la comparación bien hecha, porque si no, el razonamiento pues es un poco falaz, ¿no? Y simplemente quería comentarlo. Yo no tengo ningún interés en Mr. Waldron, no tengo ningún interés, pero sí que es cierto de que muchas veces pues pasan estas cosas, ¿no? De que se hacen comparaciones que quizá no son lo más acertadas que puedan ser. Además, y ya para finalizar, siempre os hablo de las barreras de entrada, ¿no? Las barreras de entrada, en esto soy muy pesadito, ¿no? Primera barrera de entrada es el aroma. Si me gusta el aroma, paso a la siguiente barrera. Si supero la barrera del aroma, intentaré superar la segunda. La primera barrera es el aroma. Si no me gusta el aroma, ya me da igual. Que sea barato, que dure mucho, me da igual. La segunda barrera es el rendimiento. Y ahí el rendimiento tengo que ver si supera el rendimiento mínimo que yo le exijo a un perfume de las características que tenga. Si supera esta segunda barrera, voy a por el precio y miro si es un precio asumible, asequible, justo. Y si supera la tercera barrera, que es el precio, entonces miro si es un perfume que tiene sentido dentro de mi colección, porque puede ser redundante, puede tener muchos perfumes muy similares, estas cosas, ¿no? Entonces, siempre la primera barrera es el aroma. Si el aroma me gusta,
puedo hablar del resto. Si el aroma no me gusta, ya está, fuera, no hablemos más. Entonces, el aroma es, al menos para mí, es lo principal, es lo que más importancia tiene en un perfume. Estos dos a mí me gustan mucho los dos, ya os digo. El Happy me gusta más la salida, el Pure me gusta más el secado y tiene mejor rendimiento, es un poco más vestidor, y este es un poco, el Happy es un poco más casual. Los dos son unisex y los dos son para todas las edades. Este me puede durar entre 3 y 4 horas y este me dura entre 6 y 7 horas. Ya está. Este ha sido el análisis de estos dos perfumes y bueno, los que los tengáis, decidme si estáis de acuerdo con lo que he comentado, dejadme comentarios también. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like. Estaba un poco... siempre digo primero lo del like y ya me he descolocado un poco. Suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias amigos, como siempre, un placer estar con vosotros. Un saludo.